a un nuevo programa de Pasteleras 2.0. Me imagino que se acuerdan todo lo que hicimos hasta ahora. Ya tenemos la osa casi lista para forrar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo casi lista? Porque me falta un detallecito que para mí es bastante importante, que es ahuecarle los ojitos. ¿Qué significa eso? Que en vez de que sea esta forma completa, vamos a darle un poquito de volumen interior, digamos, a sustraerle un poquito de volumen a los ojos para que los ojos queden como inscriptos dentro de algo. Vieron que los osos tienen como los ojitos metidos hacia adentro. Es algo muy sutil lo que vamos a realizar, pero la realidad es que hace un poco la diferencia y es bastante importante para que el resultado sea como el que ven en el terminado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo acá mi osa terminada, como ustedes vieron, patitas en chocolate plástico aplicado, RKT en su cuerpo, torta en su cabeza y lo único que nos falta es tallar esto. Yo tengo acá el molde, siempre guiándome con el molde que ya les mostré, el molde con las caladuras de sus ojos. Lo que voy a hacer es marcar con una estequita por donde voy a realizar el tallado para no errarle, ¿no es cierto? Tengo sostenida la cabeza con un pinchecito, ¿sí? El papel para que me quede siempre centradito. Y ahí yo ya marqué por el contorno lo que sería sus ojos. Entonces, una vez que yo ya tengo esta marca, voy a pasar a tallar un poquito. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir siempre como en ángulo hacia adentro. Eso es súper importante, ¿sí? Para que no retiren de más. En ángulo hacia adentro, tratando de que la punta del cuchillo vaya hacia el centro de este ojito, ¿sí? Y voy a ir sustrayendo una película, ¿sí? Entonces, de esta manera, como pueden ver, yo ahueco y le voy a dar más volumen a esta osita. Voy ahí y voy a hacer lo mismo con el segundo ojo. Hacia adentro y de forma inclinadita vamos a sustraer este segundo ojito. Fíjense, ahí salta todo el chocolate que tiene esta torta, que es impresionante, tiene un olorcito increíble. Entonces, una vez que ya tengo esto listo, con un poquito de ganache nuevamente, voy a hacer una pequeña película para darle bien la forma. Me voy a ayudar un poquito del dedo en esta oportunidad. ¿Para qué? Para que pueda quedarme bien redondeadita la curva del lateral, ¿sí? Entonces, ahí, uno. Es muy fácil, pero es muy fácil y es súper importante que hagamos este calado, ¿sí? Este talladito es hiper importante para que nos quede como en el terminado, ¿sí? Así que vamos a dejar secar un cachito, voy a preparar mi masa y enseguida ya volvemos con lo que sería el forrado. ¿Qué les parece? Bien, ya tengo mis ojitos listos, los dejé reposar un cachito para dedicarme ahora al forrado. Ya le puse gel de brillo a mitad de la superficie de mi cabeza. ¿Por qué? Porque voy a utilizarlo para pegar mezclado con un poquito de agua. Sí, a mí me gusta mucho cuando el gel de brillo le pongo un poquito de agua porque me ayuda muchísimo para deslizar con el pincel. Ahora van a ver cuando lo hagan la segunda mitad. Yo acá tengo masa blanca, la que ustedes estén acostumbrados a utilizar. Si es una masa muy seca, les recomiendo siempre aplicar un poquito de aceite en aerosol o en su defecto vegetalina, ¿sí? Siempre es importante porque vamos a forrar en dos mitades y como quiero que esa unión se disimule, es importante que su masa esté lo suficientemente húmeda para que les dé tiempo para trabajarla. Entonces, ahora sí, yo ya la tengo lista. Voy a aplicar un poquito de fécula solo en la parte inferior y voy a estirar. Más o menos un espesor de unos 2 a 3 milímetros va a estar muy bien. Es fina, si no están acostumbrados a trabajar tan fino, lo pueden hacer más grueso. No va a haber ningún tipo de problema, ¿sí? La masa ya blanca, lo que tiene bueno es que vienen con todas masas que ya vienen coloreaditas.
que pueden conseguir en el mercado y no tienen que colorearlas. Después, si ustedes quisieran hacerlo de algún tono en particular, no hay ningún problema. Pueden inclusive hasta darle textura, eso es a elección de ustedes. En este caso, porque es un pandita, pero ustedes pueden elegir el diseño que más les guste para este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo una masa ya estirada de unos 26 por 26 centímetros. Voy a pasar a forrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner mi masa en la mitad y las puntas, vamos a acercarnos al centro, las puntas las voy a ir llevando hacia arriba, fíjense, hasta tocar la parte de abajo. Pego bien en la parte de los ojos para que no nos quede ninguna burbuja y hago lo mismo con la otra mitad. Pego bien los ojos y llevo hacia el centro. Es muy importante que si les sobra mucho excedente, lo recorten, ¿sí? Porque si no, este excedente luego va a hacer que su masa en la parte de su cuello se les rompa. Y eso no lo queremos, claramente. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es cortar esto por la mitad. Vamos ahí. Hasta el otro lado. Voy a aplicar nuevamente gel de brillo en mi otra mitad, que es lo que yo les quería mostrar. En la otra ya lo teníamos aplicadito. Entonces, ¿ven? Es importante que apliquemos bien en toda la superficie. Una capa lo más fina que puedan. Si les queda mucho excedente, es un error. ¿Por qué? Porque lo más probable es que su masa se les puede llegar a romper o en su defecto a deslizar y que puede llegar a generar algún quiebre, ¿bien? Entonces, de esta manera estiro bien mi gel de brillo. También es importante que el gel de brillo lo apliquen antes, ¿sí? De ponerse a estirar para que su masa no se les seque. Yo acá tengo un pedacito más. Siempre utilizo ganache blanco para este tipo de trabajos. Una de las cosas es esta, ¿sí? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo utilizo negro, toda la masa que toque mi torta va a tener que ir al descarte porque se va a ensuciar. En cambio, así en blanco yo puedo tranquilamente reutilizar mi masa sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo utilizarla y que no se va a manchar a menos que les quede algún pedacito de torta o algo que lo van a sacar. Si fuera ganache negra probablemente mancharíamos todo, ¿sí? Bien, entonces le incorporo nuevamente aceite en aerosol para humectar mi masa y que después poder disimular la unión. Amaso bien y voy directo al estirado de una pieza igual a la anterior. Pongo fécula abajo y estiro. Trato siempre de respetar el espesor, ¿sí? Si ustedes no están acostumbrados a estirar en espesores similares, pueden utilizar varillas. Está muy bien para este tipo de trabajos donde la unión tiene que ser igual, ¿sí? Entonces estiro ahí. Y ahí. Enseguidita llegamos al espesor que necesitamos. Pueden usar palo grande, claramente. Yo estoy acostumbrada a utilizar estos palitos chiquitos y como tengo que fratachar, no me preocupa que me queden líneas en la masa. Entonces corro y vamos con nuestra otra mitad. Pongo hasta llegar al centro y voy llevando nuevamente. Puntas hacia arriba y puntas hacia arriba. Y fíjense que no me queda prácticamente excedente abajo, ¿sí? O sea, no me quedan arrugas ni nada. Voy a cortar el excedente para que no me haga peso. Y ahora sí, voy a hacer el vínculo con mi otra masa. Voy a buscar la línea. Ahí la tenemos al ras. Y ustedes van a decir, ¿y ahora cómo va a ser
para disimular la unión, ¿no es cierto? Bien, fíjense. Algo de eso es muy importante, esto que les explicaba hoy. La masa tiene que ser húmeda. Si están trabajando con una masa que es excesivamente seca, no van a poder disimular esta unión, ¿sí? Por otro lado, tampoco tienen que volverse locos con la unión. Si esto está en un contorno, lo cual significa que nadie lo va a ver, o sea, es casi imperceptible, pero de todas maneras vamos a hacer todo lo posible porque esta unión desaparezca, ¿bien? ¿De qué manera? Vamos a sacar ahí. Con la palma de la mano voy a hacer presión, ¿sí? Acá también favorece mucho que están las luces, obviamente que dan calor. Entonces, de esta manera, fíjense cómo empiezo a disimular la unión entre mis dos masas. Y luego, con el fratacho flexible, el mismo que utilicé para hacer el tema del ganacheado, pero en esta posición, ¿sí? En la parte redonda, voy a empezar a pasar y a disimular todo este vínculo entre mis dos masas, ¿sí? Fíjense cómo de a poquito van desapareciendo. Y también con esta herramienta voy a poder fratachar toda mi torta, ¿sí? Vamos a pasarle la mano nuevamente, como hicimos en el otro lado. Siempre tienen que considerar que si son de manos muy frías, les va a tal vez costar un poquito más, entonces denle un poco más de humedad a su masa. Yo suelo tener las manos más tirando a calientes, entonces me cuesta bastante menos, ¿sí? Eso siempre ustedes tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? La temperatura de sus manos, el clima en el que trabajan, ¿sí? Tanto ambiente como en el de la casa. A veces nuestras casas son muy húmedas y suele costarnos un poquito más, ¿bien? Entonces, de esta manera, fíjense cómo se disimulan todas las uniones. Prácticamente, estoy viendo ahí, casi no se ve. Y voy a pasar a fratachar. Vamos a sacar acá que quedó una miguita. Ahí está. De esta manera, fratacho también toda la superficie, ¿sí? Para que nos quede súper lisita. Cualquier imperfección con estos fratachitos, por lo general, suele irse. Y si su masa está húmeda y se les llega a quebrar por alguno de esos motivos, pueden agregar otro pedacito para poder solucionarlo. Con esto mismo voy a marcar, ¿sí? La parte inferior y voy a pasar a cortar el excedente que tengo debajo de su cabeza. ¿Por qué? Porque el resto va a ser forrado con negro, ¿sí? Me tomo unos minutitos para terminar de hacer el fratachado de la torta y enseguida volvemos con el forrado de su cuerpo. ¿Dale? Bien, ya tenemos ahora entonces toda nuestra cabeza forradita y lo que voy a realizar ahora es ponerle gel de brillo. También tengan cuidado de no manchar a la cabecita, ¿sí? Entonces voy a poner gel de brillo a lo que sería su cuerpo, que va forrado íntegramente de negro. Ya tengo acá mi masa amasadita, ya lista para poder empezar a trabajarla. Para adelantar un pasito, pero bueno, vamos a ponerle gel. Les repito, tengan cuidado de no manchar nada de lo blanco, porque lo que tiene el gel de brillo, que lo utilizo por lo general para todo lo que es ganache masa, ¿sí? Pero no lo utilizo para lo que es, o trato en algunos casos de no utilizarlo para lo que es pasta con pasta, porque como lo dice su nombre, el gel de brillo lo que tiene es que va a dejar brillo si nos excedemos o si manchamos. Para la decoración solemos usar CMC con agua, que es pegamento comestible, pero por eso en este caso tengan cuidado de no manchar las partes forradas con el gel, porque les va a quedar marcadito con brillo, ¿sí? Yo ya tengo acá masa negra que voy a estirar, ¿sí? Más o menos unos 30 centímetros aproximadamente de largo, para forrar nuestro cuerpo de una vez, ¿sí? Entonces ahí voy a estirar bien. Voy a dejar la masa un poquito más gruesa porque a mí me interesa ahora que no se me quiebre, porque tengo que cubrir bastantes huecos.
Entonces, ahí ya tengo mi masita estirada. Lo que voy a hacer es un corte en uno de sus lados, porque este corte lo tengo que unir a mi cabeza. ¿Qué significa? Que yo cuanto mejor me quede la unión, menos trabajo me va a dar el resultado final, ¿sí? Entonces, ahí, porque el tema de esta osa también, ¿cuál es? Que no tiene nada en su cuello. Si tuviera un collar, por ejemplo, que ustedes en su casa, si quisieran, se lo podrían hacer. Si tuviera un collar de perlas o algún collar tipo de perro o algún detalle o algún pañuelo, por ejemplo, ustedes ya ese detalle no tendrían que estar tan atentos a eso. Directamente podrían disimularlo con algún accesorio. Pero en este caso no tiene nada, entonces es más compleja la situación. A veces el menos, siempre como decimos, es bastante más y trabajar de piezas que tienen poco detalle también a veces es bastante costoso. Voy a ir con mi masa y voy a hacer la unión en el lateral, ¿sí? Voy a ir ahí llevando la masa negra bien al ras de lo que sería mi masa blanca para asegurarme no tener que trabajar la unión. Voy ahí, ¿sí? Y voy a cortar en la mitad. Con mi otra, ¿sí? Mi otro lado, voy a ir nuevamente por arriba y voy a cortar en la unión, ¿sí? Voy a cortar un poquitín más para ir bien con la unión y de alguna manera pasándole un poquito el dedo despacito, siempre tratando de no marcar, ¿sí? Y un poquito la mano, y ahora vamos a utilizar otra herramienta para poder disimular esas uniones, ¿sí? Poder ya cubrir todo el cuerpo de este personaje. Otra de las partes difíciles de esta osita es llevar toda mi masa al centro, ¿sí? ¿Qué significa? Que voy a hacer un cortecito tanto adelante como en la parte de atrás, ¿sí? Y voy a ir llevando suavemente esta masa hacia adentro. Si no llega, no se preocupen, podemos luego agregar un pedacito más de masa, porque es muy difícil, imagínense que con todo esto que yo tengo acá, poder cubrir todo este cuerpo, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a ir llevándolo. Por ejemplo, ahí me faltó un pedacito, voy a agarrar un tramito de masa y la voy a agregar, que no pasa nada, van a ver. Voy a ir disimulando y me voy a ayudar con la misma estequita que utilicé para ganallear, ¿se acuerdan? Que era esta chiquita. Voy a ayudarme para ir llevando la masa y fratachando de alguna manera un poquito, porque ahora voy a utilizar otra herramienta, ¿sí? Voy a cortar al ras. Ahí. Voy a cortar por aquí también para ir sacando ya estos excedentes. Fíjense qué bonita que queda. Va, todavía como que no tiene sexo en realidad. Puede ser oso u osa. Ustedes podrían hacer lo que quisieran en casa, ¿sí? Fíjense ahí. Vamos a retirar un poquito más. Y ahora llevar toda esta masa que me queda hacia adentro. ¿Para qué? Mi idea es obviamente darle como una intención de que la patita se vea gordita hacia abajo. Entonces, siempre me gusta como aprovecharme de eso llevando la masita hacia adentro, ¿sí? Y le va a dar bastante más volumen a estas piernitas. Vamos a sacar de acá esto. ¿Ven cómo voy llevando hacia adentro todo? Si tienen algún excedente muy gordito que no pueden llevar hacia adentro, no pasa nada, lo vuelven a cortar. Lo bueno de trabajar con goma eva es que de pronto cualquier suciedad también la vamos a poder limpiar sin problemas, ¿sí? Ven que acá obviamente va a quedar un poquito manchada, pero con un trapito húmedo cuando terminan el trabajo se encargan de limpiar y va a salir perfectamente.
para terminar de fratachar toda esta superficie, yo tengo acá un film al cual le agregué una bolita de masa en su interior. Siempre esta masa, si es muy dura, denle un poco de calor, ¿sí? Para que no esté tan dura y que pueda llegar a lastimarles, ¿sí? Su forrado. Entonces voy a ir ahí. Siempre pueden inclusive aumentar o disminuir el tamaño dependiendo de lo que necesiten hacer. Y con esta masita yo voy a ir fratachando toda la superficie, ¿sí? Para darle una buena continuidad, ¿se ve? Para que llegue bien la masa a los lugares por ahí que les cuesta un poco más. Porque a veces también trabajar con el dedo implica que podamos marcarlo, ¿sí? Entonces con alguna uña, entonces podamos llegar a marcar nuestro forrado. En cambio de esta manera hasta nos ayuda a disimular las uniones, ¿sí? Fíjense ahí. Esto también, si ustedes quisieran, pueden utilizarlo para cualquier forrado, ¿sí? Siempre, en la mayoría, forrados que sean con cosas redondas o que tengan alguna forma, porque la idea es que, ven, pueden fratachar sin problema y darle bien la curvatura a todo lo que hagan. Entonces, ahí, ¿sí? Fíjense, vamos a forrar bien, a fratachar bien, para luego darle la terminación a esta osita. Como les decía, tiene muy poquitas cuestiones de decoración, entonces cuantos más chiquitos, menos cantidad sean, como más atención tenemos que prestar a estos detalles, ¿sí? Por último, lo último que vamos a hacer en este capítulo es ya dejar nuestras orejitas listas para secar, ¿sí? Con el mismo negro, tengo acá un poquito más. Vamos a agarrar la balancita y vamos a usar unos 60 gramos para las orejas. Yo quiero que las orejitas de esta osa sean gorditas. Yo les voy a mostrar una y luego obviamente tienen que hacer dos, ¿sí? Siempre voy a tener mi guía, ¿sí? Mi plantilla, que es súper importante. Voy a amasar bien. Trato de eliminarle las líneas, obviamente, a mi masa, ¿sí? Haciendo bien bolita. Y voy a hacer lo siguiente. Van a ponerle un poquito de fécula para que no se les pegue. No importa que se quede un poquito manchado, después les voy a explicar cómo sacar esta fécula que sobra. Es más que nada para que no se me seque, se me pegue al fratacho. Entonces voy a aplastar. ¿Y qué logro haciéndolo de esta manera? Y voy a verificar obviamente que me quede en el diámetro que yo quiero. ¿Qué logro trabajándolo de esta manera? Que los bordes me queden bien gorditos, ¿sí? Entonces voy aplastando hasta lograr el diámetro que yo quiero. Tiene un espesor que a mí me gusta. Entonces de esta manera, una vez que lo tengo, ¿sí? Voy a apoyar ahí y voy a cortar. Así logro tener ya una de las orejitas bien gordita y redondeadita, ¿sí? Bueno, ¿qué les pareció este programa? Espero que les haya gustado. Espero que empiecen a poner en práctica todo lo que van aprendiendo y nos vemos en el último capítulo de Pasteleras 2.0. ¿Qué nos queda? Hacer los ojos, la nariz, la boquita y algunos detalles para unos cupcakes divinos para que puedan armar una mesa hermosa para su familia. Les mando un besote. Adiós.